Leopoldo? Buenos días, Begoña. ¿Cómo estamos? Bien, otra En semana más aquí. Ya, miércoles de julio caluroso donde los haya. Pues sí, pero bueno, es lo que hay y es con lo que... ¿Para qué nos Totalmente. vamos a quejar? Nos va a dar igual. Pero bueno, la verdad es que Nos va a dar lo mismo. no, Bueno, nada, vamos a compartir un ratito como suele ser habitual y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, no sé si la música ya lo sugería un poco, ¿no? Pero a veces solemos decir que y es una cosa que además usamos mucho, aunque de forma inconsciente, ¿no? Una frase que a mí me molesta mucho cuando la gente, no sé si a otros os pasa, que cuando le preguntas a alguien a veces, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va? Y te suelta eso de aquí luchando. Bueno, pues vamos a coger eso de que luchar, porque a veces es verdad que las empresas, las situaciones, las empresas, tu trabajo puede parecer una pequeña lucha, ¿no? Una batalla constante, pero como vivirlo así no tiene mucho sentido, no tiene la lógica hacerlo así, pero de todas maneras vamos a hablar precisamente de que, pues como tanto se dice, pues vamos a hablar del arte de la guerra en la empresa y en los negocios, porque al final es, bueno, vamos a, efectivamente en algún momento puede parecer. ¿Y de quién vamos a hablar concretamente? ¿Y de dónde viene todo esto, Leopoldo? Cuéntanos. Pues mira, es una aplicación, una metáfora del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que si otra cosa no tiene, que es un libro que es bastante fácil de leer. Sí. Y eso que la mentalidad china no es precisamente de lo más sencillo. Pero bueno, pues ha habido una persona que ha cogido los cinco principios en los que está basado el libro de Sun Tzu y los ha orientado o les ha buscado una aplicación a los negocios, ¿no? A la forma de, como tú decías, de luchar en los negocios. De luchar en los negocios, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que pretendemos hoy, de alguna manera, es, bueno, pues coger esos 5 principios básicos de los que Sun Tzu hablaba y llevarlo un poco a la aplicación práctica del día a día de nuestras empresas, ¿no? Para que nos demos cuenta de que, a pesar de que hayan pasado muchos años, es absolutamente vigente. Esto de la filosofía oriental que dicen que siempre tiene sentido, pues en este caso lo tiene. Así que, si os parece, vamos a empezar pues con el primero de los cinco, digamos, principios básicos que nos traslada este general chino en sus libros y en este caso el comentario en la empresa, ¿no? Y el primero es algo que yo creo que hemos oído hablar muchas veces, ¿no? De hecho, en otros muchos libros, en la literatura por ahí, hablando de empresas, hay una frase que suelen decir en inglés, es de Kiss, ¿no? Que es keep it simple, stupid, ¿no? Que es lo de mantén las cosas simples. Bueno, pues precisamente el primer principio es hablar de la simplicidad. ¿Y cómo aplicamos esa simplicidad a la empresa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos en este caso de simplicidad? Pues estamos hablando de intentar hacer las cosas de la forma más sencilla posible. O sea, cuando vayas a ejecutar cualquier plan o cualquier acción, intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Cosa que va un poco en contra yo creo que del carácter humano, que somos dados a complicarnos nosotros mismos, porque pensamos que cuanto más complicado y más elaborado y las herramientas sean más complicadas y más difíciles de implementar y tal, que vamos a tener mejores resultados, cuando precisamente es todo lo contrario, que es lo que normalmente le pasa a mucha gente, que pierdes tanto tiempo en planear y en intentar ejecutar, que luego realmente no lo llevas adelante, cuando podría ser mucho más sencillo. Y a veces es que muchas veces, pues eso, hablando con clientes, se sorprende, ¿no? Dice, no es posible. O sea, cuando a veces te salen, esto es como cuando te salen las cosas a la primera, dice, no es posible. Bueno, pues sí es posible, ¿por qué no? Claro. Es que eso debería de ser lo normal. Y porque además ya lo hemos hablado muchas veces, tiene mucho que ver con el tema pues eso, el tema de los recursos, el tema de optimizar recursos, pues eso. Y sobre todo porque tiene mucho que ver también con el resultado. Si lo haces simple, pues tardarás menos en hacerlo y conocerás antes el resultado. Si te va bien, fenomenal. Si te va mal, pues podrás enseguida cambiar. Si estamos hablando de estrategias complicadas, probablemente hasta que te puedas analizar todo y saber si realmente estás haciendo, las cosas están yendo bien o no, pues al final volvemos, pues probablemente hayas
perdido mucho tiempo, empleado mucho tiempo, vamos a decir, emplear mucho tiempo y muchos recursos que probablemente, sobre todo en el caso del tiempo, de lo que nunca vamos Claro. sobrados, ¿no? No, y además es que muchas veces ya no solo la ejecución, o sea, que la idea inicial es una idea simple. Es decir, muchas veces las ideas más simples son las que dan resultado a grandes negocios. Y cuando decimos simples me refiero a que a veces pongamos el foco en algo que todos sabemos. Es decir, todos sabemos que no podemos saber hacer todo bien y que hay cosas que se nos dan mejor hacer y cosas que se nos dan peor hacer. En las empresas pasa igual. En las empresas hay empresas que saben hacer determinadas cosas muy bien y otras no tan bien. Pues un poco la idea de la simplicidad es enfócate en aquello que sabes que se te da mejor y desde esa idea simple trabaja y enfoca tu negocio, porque además tiene otra derivada. Cuanto más simple sea la idea y más simple sea la ejecución, más fácil será que tanto tu gente como tu cliente entienda lo que realmente quieres hacer y lo que estás haciendo y aquello en lo que eres bueno. Pero contra más complicado lo pongas, más facilidad habrá para que la comunicación se distorsione y al final ni tus empleados ni tu cliente entiendan de verdad aquello que te distingue y en lo que eres bueno, ¿no? O sea, que tiene mucha amiga esta historia de la simplicidad. Parece que tal, pero es algo que deberíamos tener muy presentes, ¿no? Dejarnos de historias, yo qué sé, hay empresas, cuando tenemos una idea simple, es decir, hay empresas que te viene el nombre y tú inmediatamente la asocias con algo que caracteriza a la empresa. Y normalmente esos casos suelen ser porque están enfocados en una cosa, han hecho algo simple su mensaje, lo han hecho una sola cosa. Y las personas identificamos en la mente nombre de la empresa, idea. Pues de alguna forma todos deberíamos poder hacer lo mismo en nuestras empresas, ¿no? O incluso en nuestra propia persona como profesionales. Algo que te distinga como profesional. Pues tienen que ser cosas en las que la gente recuerde fácilmente y que te identifiquen de una manera sencilla. Cuanto más fácil sea que te acuerden, más te recordarán. O sea, eso es seguro, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Suele pasar, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, y sobre todo, hombre, a ver, en el caso de que hablamos de Sun Tzu, del arte de la guerra, claro, también es cierto que si te metes, si sabes, los generales, un buen general se distingue por saber cuándo tiene que luchar y cuándo tiene que retirarse. En las empresas debería de ser igual. Es cierto que en las empresas no hay pérdida de vidas humanas. Entonces, pero bueno, que sería un poco, pero no tiene por qué ser menos importante el hecho de saber valorar si efectivamente lo que hablábamos del tema de consumir recursos de forma ineficiente, ¿no? No, y además dos cosas que además es importante que tengamos presentes hablando de toda esta parte de simplicidad aplicada a la empresa, ¿no? Y es que, por una parte, nuestro consejo es que a la hora también de saber si estás consiguiendo eso, que escuches a todos. Y cuando digo escuches a todos, no escuches solamente a ti como líder de la empresa o a tu equipo directivo, sino que escuches a tus empleados y que escuches a tus clientes, porque ellos son los que te van a decir al final si estás logrando transmitir eso, ¿no? Y además, si encima ya puedes hacer que esa idea simple se asocie con una causa y eso se convierta en el propósito de la empresa, es cuando la gente realmente va a querer estar ahí, porque como ya sabemos, hemos hablado otras veces, cuando hay un propósito que va más allá de la simple, digamos, resultado económico, es cuando determinadas personas están mucho más comprometidas y se acercan a donde tú estás y de alguna manera se identifican con ello. Entonces, esa idea simple la puedes convertir además en un propósito y hacer que sea un elemento aglutinador tanto de clientes como de colaboradores. Así es que la idea es simple, pero no es tan simple cuando bajamos al terreno para entenderla, ¿vale? Sí, que aquí viene, y de esta simpleza viene lo que se conoce como cultura de empresa, que a partir de ahí, o sea, que es algo tan importante con los beneficios que puede traer, por lo que tú decías, tanto en las relaciones que tienes con los empleados, de mantener y atraer talento, como clientes, como proveedores, como todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene mucha más importancia de lo que parece y bueno, y es un poco el origen de donde viene la semilla de la cultura de la Cultura de la empresa. empresa. Pues dicho esto, ¿cuál es la segunda clave que Sun Tzu nos transmite y que podemos aplicar a la empresa y a la vida profesional? Es la de la alineación, ¿no? Alinear las cosas.
Vale, esto es como muy intuitivo, pero no siempre tan fácil. Y es que si todas las personas que están, a ver, imaginaos por un momento efectivamente un ejército donde cada uno hiciera, como decían antes, como un ejército de Pancho Villa, ¿no? Que cada uno iba por su lado. Pues imagínate eso mismo en la empresa. Si todas las personas que están en la empresa no están alineadas en las mismas metas, en el mismo objetivo final y no se ponen de acuerdo en cómo medir ese progreso para llegar al resultado, pues lógicamente se pierde la ventaja competitiva del equipo y del grupo, ¿no? Si cada uno hace la guerra por su cuenta, nunca mejor dicho, ¿qué sucede? Pues que se pierde la batalla y se pierde todo, ¿vale? Claro, que es aquí la diferencia entre liderar y mandar. Muchas veces en la empresa nos dedicamos a mandar, ya que los empleados, en vez de hacer que compartan las metas y se pongan de acuerdo y colaboren en avanzar, en progresar y en hacer ese buen trabajo, pues no se molestan y entonces lo que dicen, bueno, lo haces porque mando yo, con lo cual ya pierdes, pues eso, no hay una comunicación, no hay lo que hablábamos antes, de pues no van a saber qué se espera de ellos, con lo cual tampoco vas a poder medir los esfuerzos. Bueno, lo que hablábamos muchas veces de buscar o de conseguir la mejor versión de tus empleados, ¿no? No, y que hay una... Y luego que además que esta comunicación es bidireccional, porque no solamente tú te tienes que comunicar con tus empleados, sino que tus empleados es bueno que se comuniquen contigo para poder que ellos aprendan de ti y tú aprender de ellos, ¿no? Totalmente. Pero es que además, es decir, cuando tú eres capaz de alinear desde una idea simple, que volvemos al caso, desde que la idea está clara y hemos conseguido comunicarla, y además ahora conseguimos que alineemos todos los esfuerzos hacia las mismas metas y que se sepa cómo se mide el progreso, también permite lo que decías tú, ¿no? Es decir, en lugar de decir todo el tiempo a la gente lo que tiene que hacer, dile lo que tiene que conseguir y deja que usen su creatividad. Deja que exploren formas de hacerlo distintas, siempre que sepamos que el progreso se está consiguiendo y que el resultado es el que tiene que ser. Eso va a hacer también que la empresa se enriquezca del propio conocimiento colectivo de la gente que está dentro de la empresa. Entonces, si tú pones claramente, esto es como, si tú delimitas como en los juegos, como en el fútbol, tú delimitas las reglas, delimitas cuándo es fuera del juego, cuándo no, quién puede tirar, todas estas cosas, y luego una vez que eso está muy claro, cada equipo se busca las mañas para hacer lo mejor posible para meter más goles, pero lo cierto es que cada uno emplea su creatividad para saber cómo jugar mejor. Pues las reglas están claras, está claro lo que tiene que conseguir, a partir de ahí cada equipo se busca su manera de hacer las cosas, ¿no? Pues un poco debería ser igual en la empresa, ¿no? Deja claro cómo es el marcador, deja claro cuál es el objetivo y dónde hay que meter gol, y a partir de ahí deja que la gente saque sus mejores, sus mejores galas. De hecho, fíjate, y permíteme que me permita esta licencia, ayer estaba viendo una película que la pillé por ahí de casualidad, pero que es la historia de Pelé, de este gran jugador, en fin, que todos conocemos de fútbol, y de cuando empezaba, no después, sino cuando empezaba. Y era curioso, ¿no? Porque tenía un estilo muy peculiar de funcionar, que tenía que ver con una historia, un tema cultural brasileño y demás. Y hay un momento en la película en la que se ve como cuando el entrenador se empeña en no dejar que eso salga a la luz porque había una historia previa de que no era bueno y tal, prácticamente el equipo no da pie con bola. Y cuando deja al equipo que funcione su estilo, que haga lo que sabe hacer bien y que de verdad lo sienta, es cuando de repente gana el Mundial, ¿no? Primera vez que participo en un Mundial. Entonces, es un ejemplo de fútbol, pero es que pasa mucho en las empresas. A mí me recordaba mucho esto mismo, pasa muchas veces. Joder, deja que la gente explote lo que sabe hacer bien, porque es cuando el resultado llega y brilla, ¿no? Entonces, si está claro el marco, deja que la gente brille, ¿no? Deja que la gente haga lo que sabe hacer bien para conseguir lo que hemos estado de acuerdo en que hay que conseguir, ¿vale? Que esta es la diferencia, alinear, que es la clave, alinear, ¿vale? Vamos al tercer punto, porque si no se nos va el tiempo como siempre. Vamos al tercer punto que nos enrollamos y tiene mucho que ver, ¿no? Y es yo creo que es el paso lógico, después de que hemos hablado de los que tienen que ir, las personas tienen que ir alineadas, sus esfuerzos tienen que ir alineados para que, bueno, con el símil que ponías de lo del fútbol, pues las empresas pasa igual. Porque, como decías tú al principio, no podemos ser buenos en todo, pero la única forma de destacar es yendo todos a una y enfocando los esfuerzos en esa cosa que la empresa hace bien, ¿no? Y para que eso funcione, pues una de las cosas que tienes que tener en cuenta es pues poner a las personas por delante, ¿no?
por Exacto. delante de lo que es la, pues, tanto que hablamos de misión de las empresas, que podía tener el mismo símil Mm, en una guerra, ¿no? Pues eso, que la mejor forma efectivamente de que la empresa pueda conseguir su propósito, pues es anteponiendo a las personas. totalmente. Claro, al final es lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Y aquí simplemente pues viene a cuento porque lo pone como un punto básico. Y es que, vamos a ver, da igual la estrategia que tengas, da igual, o sea, las cosas en una empresa, las cosas, la estrategia, los movimientos, todos los hacen personas. Entonces, si tú, por mucho que tengas una estrategia magnífica, tengas unos procesos estupendamente diseñados, si las personas que necesitan ejecutarlas no son las personas adecuadas, pues te has quedado con todo el equipo. O sea, Ujú, por mucha, no sé, pensando otra vez en la guerra, por mucha arma estupenda que tengas, si no sabes quién hacerlas accionar de manera correcta, pues para qué quieres una arma estupenda, si no va a funcionar, ¿no? Entonces, ujú, la idea, que no entraremos en detalle aquí, pero que sí que es bueno saber es, vale, esto nos lleva a querer buscar en cada momento los mejores empleados para la tarea que tienen que hacer, retener esos ujú, empleados o fidelizarlos más que retenerlos y conseguir que estén realmente, que se sientan realmente parte de algo, ¿no? Esto lo hemos hablado otras veces y posiblemente nos daría para un capítulo como tal solo, pero es cierto que cuando ponemos el foco en las personas, pues también hay una serie de cosas que como empresa, como profesionales líderes debemos tener en cuenta, y es que hay que cuidarlos. Y cuando digo cuidarlos en todos los sentidos, no solo es un tema salarial, sino también un ujú, tema de capacitación, un tema de reconocimiento, un tema de la educación o el trato que llevan diariamente, un tema de fomentar sus motivadores. O sea, un tema que, bueno, otro día prometemos hablar de esto en profundidad, pero desde luego no nos olvidemos que por mucha estrategia, personas, por favor, en el centro, porque son los ejecutores de las cosas. claro. Y si no saben hacerlo, en fin, ¿no? Ahora ya no suele pasar, pero yo he trabajado hace muchos años en el sector médico y recuerdo dispositivos, y yo no sé, supongo que os viene a la cabeza los que tenemos ya unos años, que había, en un momento dado en España, había grandes equipos de médicos que estaban parados porque no había gente que supiera hacerlos funcionar. Y se habían gastado un montón de dinero, por no decir millones, en esos aparatos y estaban sin usar porque no había gente formada para poderlos usar. Esto ya no pasa ahora, afortunadamente, pero pasaba en su momento. Entonces, Ujú. imaginar la tontería, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, no vale solo con pensar los cómo, sino pensemos en quién tiene que hacer esos cómo también, ¿no? Porque si no, Ujú. se estropicia este invento. Palabra que me acabo de inventar, pero no importa. Se No estropicia. importa, las patadas al diccionario están permitidas. Pero bueno, volviendo a lo que decía, sobre todo también bueno, pues hay que hablar con los empleados, ver las tendencias, porque yo creo que sobre todo el tema laboral desde la pandemia ha cambiado mucho las prioridades de los empleados son otras, no solo es el salario, no solo es... Leía, yo creo que era ayer un artículo que hablaba que, bueno, pues que ahora las nuevas generaciones trabajan para vivir, no como a lo mejor las antiguas que vivían para trabajar, y que prefieren, bueno, que si un trabajo no es todo lo bueno que pudiera ser, pero bueno, que por lo menos que les dé cierto margen, pues para poder, pues eso, tener otra actividad, un tiempo libre y otra cosa que, pues eso, unas prioridades que van cambiando, y eso es importante a la hora de lo que hemos hablado siempre, del tema de atraer y de retener talento. Bueno, y vamos con el siguiente, Siguiente punto. vamos Venga, con el siguiente, clave, la siguiente clave. la siguiente clave, que digo, se me ha ido la palabra, eh, porque si no se nos va el tiempo. Vale, hablamos también, hemos hablado de las personas, pero vamos a ver también de lo que es la organización, y en este sentido la palabra es la flexibilidad, ¿no? Uh -huh. Y flexibilidad en cuanto a qué, bueno, pues en cuanto a, nos pasa mucho. Nosotros que tratamos mucho con emprendedores, cuando llegan a tu puerta, lo primero que hablas con ellos es que están muy enamorados de sus planes, ¿no? De su empresa, de lo que va a hacer, de lo que puede hacer por los demás.
sin valorar realmente, sin haber hecho un estudio, un mínimo estudio de si eso realmente es un negocio que es viable o no es viable. Simplemente, bueno, pues para ellos es una cosa que es maravillosa y fundamental, y dice, bueno, pues si lo es para mí, será para los demás. Bueno, pues el primer golpe de realidad es que normalmente eso nunca es así. A veces sí, pero vamos, ciertamente, y puede serlo, siempre que lo sometas, como yo digo, como hacía un antiguo anuncio, lo sometas a la prueba del algodón, ¿no? Si pasa la prueba del algodón o no lo pasa. Es decir, si realmente esa idea que para ti es maravillosa y que realmente está bien porque es la que te despierta pasión, sométela a escrutinio para saber si realmente es una idea que el mercado vaya a validar y que tenga sentido, ¿no? Pero además de eso, más allá de eso que nos pasa mucho a los emprendedores, una vez que hemos pasado la fase de emprendedores y entonces ya estamos en la fase de crear empresa, nos pasa otra cosa. Y es que entonces cuando algo empieza a funcionar estamos tan, entre comillas, enamorados o acomodados, diría yo, con la idea que ha funcionado, y de repente nos cuesta mucho cambiar la idea. Porque como esto hasta ahora funcionaba, pero claro, ¿cuál es el problema? O el reto, que ahora estamos en un mercado en el que ya hemos dicho millones de veces y lo sabemos porque lo experimentamos todos los días, que el cambio es una constante y por lo tanto necesitamos que nuestra empresa, nuestra estructura sea lo suficientemente ágil como para que tenga esa flexibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Y aunque tengamos las cosas estructuradas, estén estructuradas con esa flexibilidad, ¿no? del bambú, que es capaz de doblarse prácticamente cuando sopla el viento para volver a estar luego otra vez de pie. Pues nuestra estructura debe ser capaz de hacer eso, debe ser capaz de amoldarse a los cambios de una manera rápida, de escuchar qué está pasando para saber en qué momento tengo que hacer o no hacer, ¿no? En qué momento me mantengo o en qué momento me flexiono, como el bambú, y cómo hacer esto de manera rápida sin quedarme en es que hasta ahora funcionaba. Si la clave es esa, hasta ahora funcionaba y es cierto, pero a lo mejor ahora deja de funcionar. Entonces, aquí la flexibilidad es clave y sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años esto ya es una casi necesidad, más que una recomendación, es una necesidad, ¿no? Sí, porque además conlleva analizar muchas más cosas, porque lo que tú decías, dice, bueno, es que ahora, bueno, pues es que si esto funciona así es porque tiene que ser así, no. O sea, lo hemos hablado muchas veces, hay que ser inquieto en el sentido de que tienes que estar constantemente analizándolo todo para saber en qué poder mejorar. Hemos hablado muchas veces de la famosa mejora continua. Bueno, pues la flexibilidad tiene mucho que ver, tiene que ver mucho con esto. ¿Para qué? Pues para que probablemente en el mundo, como tú decías, que en un entorno que es tan cambiante, si eres flexible, a lo mejor puedes, de pronto se te abre una puerta que no contabas con ello. Y bueno, pues es una oportunidad, y si no eres flexible, esa oportunidad la vas a perder. Y el problema es que si la pierdes tú, la oportunidad no se pierde, la va a aprovechar otro que viene detrás de ti. O sea, que esto es como de, no, es que me da vergüenza, no me como la última aceituna. Bueno, pues como no te la comas tú porque te da vergüenza, va a llegar otro y me la voy a comer yo. O sea que, pero bueno. Y todo sí. Perdón, di. No, sí, estaba hablando. Yo creo que es un poco insistir en eso, ¿no? En que, bueno, pues ver todas las áreas, ver lo que es la organización, y que conlleva mucho más. O sea, es un término sencillo, pero bueno, que tiene mucho trabajo detrás para precisamente poder aprovechar todas las virtudes, como tú decías, del bambú, ¿no? No, y sobre todo también si tú tienes una empresa con equipo o lideras un equipo, no solamente asume tú este concepto de flexibilidad, sino que crea una cultura donde las personas que están contigo entiendan la importancia de ser rápidos, entiendan la importancia de ser ágiles y que de alguna forma todo el mundo esté con esa, digamos, esa oreja puesta en ese chip de estar pendiente de la oportunidad o de la necesidad, ¿no? Esperemos que no llegue a necesidad, pero sí que es cierto que no solamente asumas tú el rol, sino que intentan también trasladar esa idea de la importancia de ser rápidos al equipo que esté contigo, sea equipo directo, sea equipo indirecto, que también entiendan que al final todos favorecen, porque si no al final puede parecer que tú ves la oportunidad, que a ti se te ocurre el cambio, pero como los demás no han visto la importancia, vas a tener que hacer un gran trabajo de gestión del cambio. Pues si tú ya estás creando esa cultura de que todo el mundo esté con el chip de la oportunidad,
pues luego si efectivamente hay que cambiar algo, la gestión del cambio será mucho más llevadera. Así que también piénsalo en esos términos, ¿eh? Que hay que ver el primer paso y el de después también. Y nos queda una última cosa que no pues la última. Una última clave, ¿no? Sí, que tiene que ver mucho también con la primera, con la de la simplicidad, que sí. Es lo que viene a llamarse lo que es la fortaleza descollante, en el sentido de que de que si eres bueno en algo, que es lo que hablábamos antes, las cosas primero hay que hacerlas sencillas y luego lo siguiente es que una vez que ya eres bueno en algo y ves que eres bueno en algo, lo que tienes que hacer es potenciar, intentar invertir todos tus recursos en que no solamente seas bueno en algo, sino que seas muy bueno en algo, porque cuanto mejor seas en algo, pues probablemente esa ventaja la puedas mantener durante más tiempo por encima de tus competidores. Y sobre todo porque, todas esas virtudes normalmente pues son cosas que además tus clientes, los consumidores, pues lo tienen en cuenta. Al final, el mediocre nunca destaca, solamente destaca el que es bueno en algo, aunque sea una cosa sencilla, ¿no? No, y además es que es así, o sea, eso al final es lo que te enseñan también en primero de marketing, ¿no? Como digo yo, y es que al final tú busques un nicho de mercado exclusivo donde realmente lo que tú aportes marque una diferencia y que la gente la pueda identificar fácilmente. No sé si todo el mundo conoce, yo sí que alguna vez he ido aquí en Madrid, por lo menos existe un almacén que realmente son americanos, que se llama Costco, ¿vale? Y realmente dices, bueno, vamos a ver, ¿en qué se distingue y por qué esos almacenes, que yo sepa en Madrid hay 2 nada más, por qué siempre están hasta arriba de gente? Pues porque ellos han conseguido fácilmente una cosa, y es que se diferencian porque tienen unos precios, no de todas las cosas, sino de determinado tipo de marcas, ¿no? De cosas que tienen casi de todo, pero de determinadas marcas compran a granel, entonces tienen unos precios muy buenos, pero además en cantidades grandes, es decir, es todo a lo grande, todo en modo familiar, familia numerosa, que digo yo, ¿no? Todo entonces, muy americano. Entonces, claro, sí, pero ¿qué pasa? Que cuando la gente tiene claro, según te adapte a tus necesidades, que eso es lo que te conviene, pues imagínate una familia de 7 personas, pues al final van directamente allí y desde luego siempre tienen gente. Yo las veces que he ido siempre está lleno de gente. Entonces, quiero decirte, lo pongo ejemplo porque es como decir, vale, ellos se han especializado en grandes cantidades, precios muy competitivos y todo a lo grande. O sea, me llevo todo de 3 en 3, me llevo todo en términos familiares, unas tartas enormes, todo es enorme. Bueno, pero es otro concepto diferente que hace que la gente que tiene claro que necesita eso vaya allí siempre. Entonces, bueno, pues tenemos este ejemplo, que es evidentemente un ejemplo muy particular, pero la idea es esa, ¿no? Que no hace, como decía una amiga, bueno, dice la gente que entiende de marketing, o sea, marketing es cuando tú consigues estar en la mente de tu cliente cuando tú no estás. Pues es que estos consiguen estar en la mente de su cliente cuando no están. O sea, no hace falta que hagan demasiada publicidad. Simplemente sabes que eso es lo que tienen y cuando te hace falta no se te ocurre pensar en otro sitio, vas allí, ¿no? Entonces, sí, no se trata de inventar nada nuevo, sino lo único que han hecho es crear una ventaja competitiva, un nicho de mercado que probablemente no existía o no a nivel, porque a mí no a nivel de aquí, de verdad. Me viene a la cabeza Macro, porque sí, pero Macro estaba más orientado profesionales. Claro, para tema de hostelería, hostelería, alimentación y para profesionales. Y esto es para todos los públicos y de todo. Y bueno, pues ¿qué exploto? Bueno, pues exploto esta ventaja y bueno, es una idea que traen de fuera y que bueno, y que como tú dices, les está funcionando. Entonces, bueno, pues la idea al final, para cerrar un poco el tema, es os hemos hablado 5 claves, ¿vale? Y como siempre hacemos, pues una es la simplicidad, la otra es la alineación, importante, la otra, y muy importante, pues también está en el medio, la tercera, porque es a las personas en el centro, considerar a las personas, tanto las internas como las externas. La cuarta, flexibilidad, sí o sí, los tiempos que corren. Y la quinta, pues con todo esto, busca aquello en lo que eres mejor y especialízate en eso y haz que tu gente asocie eso contigo.
como digo, que estés en la mente de la gente cuando no estés presente. Y esto es la clave de un buen marketing. Así es que si esas 5 claves las aplicas a tu empresa o a tu negocio o a tu equipo, por ejemplo, puedes bajar al equipo, incluso lo aplicas a tu vida, vas a ver que funcionan. O sea, que el amigo, el general, este era muy inteligente. Aquí nuestro amigo Sun Tzu era inteligente. Sí, bueno, además yo creo, para acabar, una frase que decía, que yo creo que viene, que además de tener en cuenta todo esto, si en algún momento estás en un terreno que no es cómodo o que no es el tuyo, pues él dice, cuando estés en un terreno difícil, avanza deprisa, ¿no? Pues esto es igual. O sea, intenta ser bueno en lo que haces, intenta hacer las cosas bien, y si hay algo en lo que no eres todo lo bueno que se requiere, pues intenta pasar deprisa, un poco como lo de las pastillas, ¿no? Si no te gusta el medicamento, trágatelo deprisa, pues esto es igual, ¿no? Lo mismo. Bueno, pues nada, esperamos que con esto pues os haya iluminado alguna idea, como decimos siempre, que nuestro objetivo es que se despierte algo en ti que te lleve a hacer una acción distinta, que te lleve a un resultado distinto. Y con esto pues nos veremos todavía la semana que viene, todo este mes de julio. Pues sí. Y nada, como decimos siempre, este es el episodio 34, con lo cual hay 33 episodios anteriores que los podéis escuchar en cualquier momento, en cualquier ocasión, aunque sea incluso a ratitos, que yo creo que en cada uno de ellos tenemos alguna idea o alguna cosa sencilla que por lo menos te va a hacer pensar y seguramente te haga mejorar. Y bueno, seguimos. Seguimos, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.